Yo nomás quisiera permitir que Dios nos ayudara unos cuantos momentos. Predicar. Hay una serpiente en tu jardín. There's a serpent in your garden. Or there's a snake. La palabra del Señor nos habla acerca de la primera vez que la serpiente se aparece. Y una cosa acerca del diablo, él no se quiere quedar atrás. Él se va a meter en todo. Él quiere ser el primero. Cuando la serpiente se metió, hermanos, la primera cosa que hizo, cuando se metió al jardín, cuando se metió a este mundo, trajo el pecado a este mundo. Cuando yo hablo pecado, yo estoy hablando todo lo que es en contra de Dios. Pecado, mal, lo que no es de Dios, pecado. La palabra del Señor nos dice, yo quiero que ustedes miren ahí en Génesis capítulo 3 y versículo 1, hermano. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Por la serpiente Génesis capítulo 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué dijo del fruto? Estaba lleno ahí el huerto, hermano. Era un lugar precioso, hermanos. Pero déjenme una cosa. El diablo odia que algo esté precioso. Él quiere ver que algo no esté precioso. Y él se quiere meter. Donde hay hogares preciosos, hermanos, matrimonios preciosos, vidas preciosas, el diablo se quiere meter para que no sean lo que Dios manda. La palabra del Señor nos dice que lo quiso, metió el pecado. Y hermanos, dice la palabra del Señor, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué se metió el pecado, hermanos? Se metió porque el hombre lo dejó. Mira, una cosa le voy a decir a ustedes que están aquí. Nadie los va a forzar a hacer nada en este mundo. Dice, no, pastor, nadie los forza a hacer nada, a mí y a usted. Muchas veces ustedes dicen a sus hijos, siéntense ahí, y no quiero que estén hablando. Pero por dentro dicen, no me pueden detener de hablar por dentro. Ellos pueden decir, estoy sentado aquí, me tienen sentado, pero por dentro yo estoy parado. A mí nadie me va a decir que. Pero una cosa le estoy diciendo. Satanás al principio se metió en el jardín y le dijo a Eva que hiciera. Y cuando el pecado se metió, es cuando la maldad se metió. Y hermanos, en esta mañana el pecado se ha metido en muchas vidas. ¿Qué en muchas vidas? En todas las vidas. Y usted dígame lo que el pecado ha causado. Cuando se metió la serpiente al jardín, ahí donde estaba Eva, la hermosura, hermanos, el pecado se metió. ¿Y saben a quién Dios hizo responsable por el pecado? Al hombre. ¿Quién deja que el pecado se meta a tu casa? ¿El hombre, la mujer o los hijos? ¿Quién? Todos. Todos. Hermano, la palabra del Señor dice que cuando Dios vino a llamar a cuentas, no le vino a llamar a Eva, le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Qué pasó, Adán? Y hermanos, el pecado entró y la Biblia dice que entró con todo su furor
no sabiendo en qué se habían metido. Por eso somos muy responsables por nuestra vida, qué hacemos, qué hablamos, qué vemos y todo. Y el pecado está más vivo que nunca. Sin is alive more than ever, afectando a todos nosotros, para que nosotros hagamos todo lo que Dios no quiere y hagamos todo lo que el mal quiere. Cuando el pecado entró, la serpiente entró a un jardín hermoso, hermanos, trajo el pecado. ¿Y sabe lo que es el pecado? Fíjense lo que dice ahí en Romanos, hermanos, por favor. En Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romans chapter 3. Fíjense, hermano. Este es nomás un poquito del pecado. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 y versículo 9. Capítulo 3 y versículo 9 de Romanos. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Y fíjense lo que el pecado es. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. El pecado nos hace que no entendamos. El pecado nos hace que nadie haga lo correcto. No hay quien busque a Dios. El pecado hace al hombre, a la mujer, joven señorita, que no busque a Dios. No necesita a Dios. Lo necesita para gozarse de su pecado, de lo que quiere. Pero realmente que necesite a Dios para cambiar, that you need God to change, you don't need Him. That's what sin does. Todos se desviaron. Y a unos hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo que, hermano, lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de ¿qué, hermanos? Maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar ¿qué, hermanos? Sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de ¿qué, hermanos? Y de ahí el último dice, y no hay temor de Dios delante de ¿qué? Ese es lo que es el pecado. La serpiente se metió en el jardín que Dios había hecho hermoso y metió el pecado. Hermanos, ¿cómo ha causado conflictos el pecado en los corazones? En esta mañana, hermanos, el pecado entró con su furor y todavía, hermanos, no termina. Por eso en esta mañana Dios nos ha traído para que reconozcamos que el pecado es real. Y la única manera de tratar el pecado es por una manera, y es la sangre de Cristo y el poder de Dios. Pero déjenme decirles otra cosa, que lo que la serpiente hizo. En el capítulo 5 de Romanos, hermanos, por favor. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo ¿qué? Eva nomás pecó una vez y el diablo ya ganó. Pero cuando pecó Eva, dice nomás una vez. Dice que la palabra del Señor vino la ¿qué? Condenación. Muchos de nosotros usamos la palabra condenado. Pues realmente no sé, cuando alguien le dice condenado, usted dice, ¿y qué te crees tú? Diga, gracias. Digan gracias, porque estamos condenados, ¿eh? Si uno no conoce a Cristo, está condenado. Y cuando yo hablo de la condenación, hermanos, yo estoy hablando en esta mañana que ya estás juzgado y que Dios está en contra de ti y que estás sentenciado. La palabra del Señor dice, por un solo pecado para condenación, por el don vino a causa de las muchas transgresiones para justicia.
Y la palabra del Señor nos aclara aquí, hermanos, cómo entró el pecado. Y el versículo 18 dice, así que como la transgresión de uno, hermanos, vino la que condenación a todos los hombres. Cuando el diablo se metió, trajo el pecado, pero no solamente trajo el pecado, trajo la condenación. Quiere condenar a todos a maldición, a ruina y sin Dios. Es lo que trajo. Eva no vio eso, hermanos. Adán no vio eso. Pero el pecado nos hace a nosotros que no miremos muchas cosas hasta después que es muy tarde. La condenación entró, hermanos. Pero en esta mañana hay buenas nuevas, hermanos. Hay buenas nuevas en Cristo Jesús, dice, porque Cristo Jesús dice en el capítulo 8, versículo 11 de Juan, dice, ni yo te condeno. Cuando la mujer la pescaron en adulterio, le dijo, mija, ni yo te condeno, ve y no peques más. Una cosa que el Señor nos dice, hermanos, porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, Juan 3:17, sino que el mundo viniera a conocer al Hijo de Dios. Dios no está para condenar, Él está para justificar, Él está para darte paz, Él está darte para quitarte la condenación que hay en tu vida. Cristo Jesús vino para hacer eso, porque ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, hermano. Ahí en Romanos 8:1, el diablo vino, hermanos, para condenar. El diablo metió el pecado, pero Cristo fue a la cruz para quitar el pecado, y hermanos, y para quitar la condenación que el Satanás había traído. Oh, amigo que está aquí en esta mañana, si no has conocido a Cristo, Él es el único que te puede quitar el pecado y la condenación que te van a traer perdición eterna. Pero ¿qué más trajo el Satanás cuando entró, hermanos? Cuando Satanás entró, trajo algo que nosotros no queremos, pero vamos a experimentar si Cristo no viene. Allí en Romanos capítulo 6 y versículo 23, 6:23 de Romanos, todos lo conocemos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida ¿qué? Eterna en Cristo Jesús. Capítulo 3 y versículo 3 y 4, capítulo 3, versículo 3 y 4 de Génesis, cuando Satanás vino y habló con Eva, una de las cosas que le dijo, no vas a morir, mijita, you're not gonna die, no vas a morir. Si comes del árbol, no vas a morir. Pero Eva dijo, pero Dios dijo, si comía, moriremos. No vas a morir. Y hermanos, vivimos en días, oigan, vivimos en días que la gente vive como si no va a morir. Vivimos en días, no, déjenme preguntarle una cosa. ¿Quién de ustedes pensó de la muerte esta semana? Sí. ¿Cuántos de ustedes piensan de la muerte todos los días? Todos los días piensan. En la mañana me levanto, Señor, me voy a morir hoy, me voy a morir hoy, me voy a morir. No nos levantamos así, ni pensamos de la muerte. Pero ¿sabe lo que trajo el diablo? El pecado, la condenación y muerte. ¿Y sabe qué, hermanos? La gente le hace cosas buenas a la muerte. Hasta hoy en día entre nuestro pueblo hispano, la santa muerte. La santa muerte. El diablo ya los convenció que la muerte va a ayudarles, los va a proteger. Yo no comprendo, hermanos, como nuestro pueblo, y yo no sé, unos de ustedes que están aquí,
tienen familiares que creen con todo el corazón acerca de la Santa Muerte. Y ahora la gente ya trae la Santa Muerte de tuteados. Es lo que el diablo trajo. El diablo dijo, qué bueno que la gente muera y no se prepare para encontrarse con Dios. Que la gente muera y que la gente crea que no hay infierno, que se muera y se acabó. Es una cosa, yo y usted no somos animales y hermanos, y perros y gatos. Nosotros somos almas que Dios crió, hermanos. Amén. Y yo estoy hablando que el Señor dijo el Señor, no temas aquel que puede matar tu cuerpo, teme aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma. ¿Dónde? En el infierno. Él lo dijo. Dijo, hermano, es figurativo. No es de veras. Déjenme una cosa, si Dios habló más del infierno, ¿no es de veras? Cuando Dios dijo que era lumbre y fuego y azufre, ¿no es de veras? Déjenme una cosa, yo mejor le voy a creer a Dios que todos los falsos que dicen que no hay un infierno, hermano. Dios dijo, Dios nos está asustando. No nos está asustando, hermano. Por eso Él vino, para que uno no fuera al infierno, hermano. Por eso murió, para que uno no fuera al infierno. Pero la muerte es segura. Y mi pregunta es, si tú mueres, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Bueno, ese es Dios. A donde Dios me quiera mandar. Otra mentira del diablo. Déjame preguntarte una cosa, ¿a dónde quieres ir tú? ¿Al infierno o a la gloria? Dice el pastor, ni quiero ir ahí, ni quiero allá. Yo no si me muero y ya se acabó. Tratas de razonar, no puedes razonar este asunto. La muerte es real. Y si usted le preguntara, ¿quieres vivir para siempre en la gloria o quieres vivir para siempre en el infierno de condenación? La mayoría dice, pues creo que no quisiera vivir allá. Bueno, si yo te dijera, tú decides a dónde quieres ir. Bueno, no puedo saber. No. Capítulo 5 y versículo 13 de Primera de Juan dice, estas cosas yo he escrito para que creáis que tenéis vida eterna. Y esta vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Dice, pastor, es real. Dios lo dice, es real. Por eso el Señor vino, hermanos, para librarnos de la condenación. La palabra del Señor nos dice, hermanos, allá en Hebreos capítulo 9 y versículo 27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué trajo el diablo? Trajo la muerte. ¿Quién le agrada la muerte? A nadie le agrada la muerte. Pero metió la muerte. Pero la palabra del Señor nos dice que Cristo vino a deshacer el poder de la muerte cuando Él murió en la cruz. Cristo es el único que nos puede librar de la condenación eterna. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el Señor dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia y vida eterna. El que cree en Él. El diablo trajo la muerte y Cristo trae la vida eterna por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo estoy aquí para decirles, amigos, ¿se han preparado para encontrarse con Dios? Bueno, cuando llegue, como dice mucha gente, when I get to the bridge, I'll decide. No, tú no decides a dónde vas a ir después, decides antes. Hoy, por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación. ¿Vas a morir? ¿Tienes seguranza de vida? Oh, sí, pastor, yo tengo seguranza de vida. Y realmente lo que es seguranza de muerte, no es de vida. Porque usted sabe que cuando tú te mueras, todo lo que queda no te lo puedes llevar en el cajón. Se lo vas a tener que dejar a las personas que no quieren dejárselos. ¿Cómo que no, pastor? Muchos de ustedes, hermanos, si tienen seguranza de vida, ya firmaron ahí a quién quieren dejárselo.
Se lo quieren dejar a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Pero como muchos tienen problemas, se lo querían dejar al esposo, pero ya cambiaron, no le va a dejar nada. Y muchos de ustedes le iban a dejar toda a la esposa, pero la esposa no sabe que cuando usted se muera no le dejó nada. Pastor, gracias que me está advirtiendo. Voy a ir a chequear a ver a quién le dejó todo eso, ¿verdad? No sé si es así. Pastor, nos está poniendo muchas cosas en la mente. Yo quiero que su mente piense que va a tener que morir y dónde va a pasar la eternidad. Y Dios no nos trajo en este mundo nomás para morir, nos iremos para atrás a la tierra, porque yo y usted tenemos un alma y cuerpo y espíritu. El Señor dice, ausentes del cuerpo, es estar presente con quién, con el Señor. ¿Cómo se va a quedar? Su cuerpo, esta es carne, la carne se va a quedar en la tierra porque somos polvo. Pero ¿qué nos da vida? ¿La carne? ¿Este pellejo nos da vida? No, es el espíritu, tenemos alma. Dios nos da la vida. Por eso trajo la muerte. Pero no solamente trajo la muerte, hermanos. Yo creo que miren aquí otra porción de la palabra del Señor. Allí en Mateo 4:1. Cuando entró Satanás, hermanos, al jardín, cuando la serpiente se metió al jardín, lo que hizo. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer, ¿qué, hermanos? ¿Por quién? ¿Sabe el trabajo del diablo? Es de tentar a todos ustedes. ¿Qué hizo el diablo al principio? Tentó a Eva y Eva cayó en la tentación. ¿Qué es tentación? Cuando hablamos de tentaciones, provocarnos para hacer el mal. Dice pastor, perdón. Depende cómo lo mire, pastor. Porque yo tengo mucha tentación de comer ese pie. Yo no creo que es pecado que coma el pie. Bueno, si eres diabético, el doctor ya te dijo que no comieras el pie. Pero tú te has tentado para hacer el mal. Y de ahí entonces te van a tener que llevar al hospital ahí porque comiste el pie. Y la cosa, cuando agarras un pedazo de pie, no agarras uno, quieres dos. Y si no te cuidas, los que son diabéticos se comen todo el pie. Hermano, de veras. Pero la tentación viene porque Satanás te dice, no tienes que, ¿para qué? Eso, no, hombre, ¿qué te importa? Y hermanos, nos mete en la cabeza tantas tentaciones para no hacer lo que Dios dice. Nos provoca para el mal. Del principio provocó a Eva y Eva cayó en la tentación. Pero cuando Cristo entra aquí, hermano, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, le dijo, a ver si eres hijo de Dios, le dijo, que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no vivirá el hombre, no solo vivirá el hombre de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Satanás le dijo, te voy a tentar, le dijo, tírate, como que los ángeles te van a venir, dijo, a solo Dios serviráis, a Él adoraréis. Yo estoy hablando, hermanos, que la palabra del Señor nos dice claramente, el diablo le va a tentar, no tienes que, ¿para qué? No te va a hacer mal, una cerveza no te va a hacer mal, fumando no te va a hacer mal, usando tu cuerpo en ramera, adulterio, prostitución, no te va a hacer mal, robando no te va a hacer mal. Hermanos, la tentación viene para hacer tantas cosas. Y el diablo dice, there's nothing wrong with it. Y ahí se presenta. Porque por naturaleza nosotros somos tentados todos los días, hermano. Every day we're tempted to do something
right? No, we're tempted to do something wrong. Y el diablo es el bueno para tentarnos para hacer el mal. Y eso lo quiso con Eva cuando entró. Y eso lo que hará con nosotros, de tentarnos para hacer el mal y no dejar que Dios tome nuestra vida, sino que nosotros descuidemos nuestra vida. Porque la Biblia dice, allá, les voy a dar este versículo, allá en primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13 dice, porque Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, hermanos. Porque cuando viene la tentación, Dios nos ayuda para salir de esa tentación, hermanos. Yo estoy hablando, el diablo trajo la tentación, pero el Señor nos da poder para librarnos de la tentación. Déjenme darles esto y vamos a terminar, hermanos. Allá en primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y versículo 8, 1 Peter chapter 5 and verse 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién, hermanos? El diablo, como león rugiente, andando alrededor, buscando a quien, ¿qué, hermanos? Devorar. Ahí en Mateo, el versículo ya se lo habíamos dado, pero yo creo que miren ustedes ahí. En Mateo, capítulo 10. Matthew chapter 10. Y versículo 28. Verse 28. 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde, hermanos? En el infierno. Hablando de Satanás. En esta, ¿sabe lo que trajo Satanás? Ahí en el Edén, hermanos. Trajo la destrucción para toda la humanidad. Cuando yo estoy hablando que el diablo anda buscando a quien destruir, a quien devorar, yo estoy hablando que él quiere que tú pierdas tu alma y tu vida. Él quiere que tú estés fuera de las cosas de Dios. Él quiere que tú seas una ruina. Él quiere que tú te pierdas. Él te quiere tragar para que no tengas vida. En esta mañana el diablo los quiere destruir a ustedes, a mí, a todos nosotros. Y la cosa que quiere hacer Satanás es que usted de tal manera piense y le crea y no acepte al Hijo de Dios como su Salvador. Que niegue al Hijo de Dios. Que usted mira que todo está bien, que se va a morir, pero a ver a dónde Dios le quiere mandar. No. Usted decide hoy, por fe, qué es lo que quiere hacer. Marcos 14, 15. Y vamos a orar. Marcos 14, 15. Y estos son los justos al camino, junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, como la están oyendo ustedes, hermanos, enseguida viene ¿quién? Estoy leyendo yo en Marcos, capítulo 4. ¿Qué dije yo? 5. Marcos, capítulo 4 y versículo 15. Y esos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, como les estaba diciendo, ustedes la están oyendo, enseguida viene ¿quién? Y le quita la palabra que se sembró en su corazón. En esta mañana, ustedes van a recibir a Cristo como Salvador, porque saben bien que no se han preparado para encontrarse con Dios. O Satanás va a venir y decir,
Tú no necesitas hacer nada. Todo está bien. No eres una mala persona. Todo está bien. No deje que Satanás le quite la palabra. Obedezca. Obedezca. El que cree será salvo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es el día de salvación. En esta mañana, amigos, no dejen que Satanás le quite la palabra y no lo obedezcan. Obedezcan a Dios. Vengan y reciban a Cristo, porque ustedes se quieren preparar para encontrarse con Él el día que Dios les llame. Ahorita, 20, 40, 50, 60 años de hoy. No dejen que la serpiente se meta y se quede en el jardín de su vida. Deje que Cristo reine por medio de la fe y la salvación. Vamos a orar.